Buenos días, hermanos. Soy Pastor Marcus Smith y somos Iglesia Refugio Nashville. Gracias por acompañarnos en nuestra serie de mensajes titulada El reto de las palabras en rojo. Y hoy vamos a practicar acerca del perdón verdadero. ¿Cuál es el perdón? El perdón verdadero que podemos experimentar en nuestra vida. En este momento déjeme orar para nosotros y después vamos a brincar en la Biblia. Dios, gracias por este día. Gracias por todos que están mirando en este momento. Pido una bendición para sus familias, para su trabajo, para su salud también. Pido que la paz de Cristo pueda sobrepasar cualquier ansiedad, obstáculo o enfermedad que tienen en la vida. Y Señor, gracias por siempre cuidándonos, siempre echando gracia y amor a nosotros, Señor. Y pido que tú sigues sanando tu pueblo para la gloria al Señor. Y gracias por tu palabra. Ayúdanos en este tiempo a escucharte con claridad. Escucharte para poner en práctica tus palabras, y gracias por este tema que tenemos hoy acerca del perdón. Gracias. En el nombre de Jesucristo oro. Y la iglesia dice amén, amén. Y otra vez, gracias por estar aquí con nosotros, Iglesia Refugio Nashville. Y vamos a brincar en la Biblia. Estamos en Juan, hoy, Juan capítulo 8. Pues realmente vamos a iniciar en el fin de capítulo 7, versículos 53, pero la mayoría está en Juan 8. Entonces, déjeme leer esta escritura y después brincamos en el tema de hoy, ¿ok? Aquí estamos. Entonces, todos se fueron a casa. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo. Y le dijeron a Jesús: Maestro, a esa mujer se la ha sorprendido en un acto o el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando unos tras otros, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde está? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Bendito sea la palabra de Dios. Otra vez, gracias por estar aquí con nosotros. Si estás buscando más recursos o más detalles acerca de nuestra serie de mensaje, porque tenemos libros devocionales, tenemos grupos pequeños, por favor, si quieres ir a nuestro sitio de web, iglesiarefugionashville.com /rojo o red, puedes encontrar todos los detalles que necesitan, ¿ok? Now, mira,
Juan 8 es un pasaje controversial en la Biblia. Es controversial porque algunos manuscritos anteriores del Evangelio de Juan no incluyen esa historia. Algunos expertos eruditos ponen en duda si esta historia debía estar en la Biblia. La Biblia que ustedes leen puede tener esta historia entre paréntesis o puede tener una pequeña nota explicando esto. Now, mira, este pasaje también es polémico porque es escandaloso. Jesús es enfrentado con la vergüenza pública de una mujer adúltera. Los fariseos y escribas tienen un complot secreto para acusar a Jesús. Mira, hermanos, esta historia tiene todos los ingredientes de una telenovela. Tú puedes escuchar la música dramática. ¿Qué pasará con la mujer? ¿Cómo responderá Jesús? ¿Tendrá éxito el complot de los líderes religiosos? Tú puedes imaginar toda la drama de esta telenovela. Esta es una historia escandalosa. Mira, la razón por la que creo que esta historia está incluida en el Evangelio de Juan es que nos da una imagen poderosa de lo que significa el perdón. El perdón auténtico es brutal, contracultural y radical. La clase de perdón que Jesús ofrece y nos llama a dar es sobrenatural. Si fuera natural, sería fácil para todos, pero no es fácil. Mira, el punto más importante de entender hoy es: el perdón verdadero es escandaloso, porque requiere un juicio honesto y una gracia abundante. Y vamos a practicar acerca del juicio y la gracia hoy. Mira, la mayoría de nosotros piensa que el perdón es lo opuesto del juicio. Estamos tentados a pensar: si voy a perdonarte, entonces no puedo juzgar tus acciones. Mucha gente en el mundo cree en eso. Si voy a perdonarte, entonces yo no puedo juzgar o evaluar el pecado tuyo. Mira, Jesús enseña que verdaderamente perdonamos solamente cuando evaluamos honestamente el pecado o la ofensa. Hay un tema de juicio que conecta la historia de la mujer adúltera en el contexto más amplio de los capítulos 7 y 8 de Juan. En capítulo 7, por ejemplo, encontramos los oficiales y los fariseos en una búsqueda humana para arrestar a Jesús. Nicodemo, quien ha sostenido una conversación con Jesús que le ha cambiado la vida en Juan capítulo 3, les ruega que escuchen a Jesús antes de juzgarlo. Puede ver en capítulo 7, versículo 51. Mira, en el pasaje inmediato que sigue esta historia de la mujer adúltera, Jesús les dice a los fariseos en Juan 8, 15 hasta 16, y es muy importante para entender el juicio que debemos tener. Jesús dice lo siguiente: ustedes juzgan según criterios humanos, yo en cambio no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. Entonces, de acuerdo con Jesús, nuestra tentación es juzgar con criterios humanos. Ver la vida o el bien y el mal a través de nuestra propia lente en lugar del punto de vista de Dios.
sacada fuera del contexto, la segunda parte del versículo 15 es fácilmente malinterpretada. Otra vez, Jesús no está diciendo que Él no juzga a nadie. Jesús está diciendo que Él no juzga a nadie por la carne o por criterios humanos. Jesús nunca fue crítico, pero Jesús hizo juicios todos los días. Hacemos juicios cada día, cientos cada día, si vas a pensar en esto. Discernimos lo que es verdad, lo que está de acuerdo con la voluntad de Dios o con la Biblia, lo que no es apropiado, etc. Entonces, miles de veces estamos practicando el juicio, ¿ok? Si levantaran este día y decidieran ver o venir a la iglesia, este fue un juicio de valores. Cómo están vestidos o lo que piensan acerca de cómo yo estoy vestido es un juicio. Lo que Jesús quiere decir es que Él no juzga a nadie con criterio humano y tampoco nosotros debemos hacerlo. Si decimos que creemos y seguimos a Jesús, parte de esta llamada es ver y juzgar la vida a través de los ojos de Dios. Cuando nuestros juicios están en sintonía con Dios, entonces como Jesús vemos el mundo en unión con Dios el Padre. Okay. Now mira, vemos este juicio en la vida real, en el encuentro de Jesús con la mujer adúltera. Los fariseos están caminando con tremendo pecado antes de entrar en la escena. Nicodemo los desafió en capítulo 7, otra vez, a seguir la ley judía, escuchando a Jesús antes de traer la acusación o cualquier acusación. En el día siguiente, Jesús va al templo a enseñar públicamente. Entonces fue una puerta abierta para los judíos, para los fariseos, a escuchar a Jesús antes de acusarle. Pero los fariseos no pueden ser encontrados. ¿Por qué? Porque ellos están ocupados construyendo su caso y complotando contra Jesús. No, mira, este es gratis, este es alguna cosa extra, pero cuando tenemos conflicto con alguien, ¿cuánto tiempo pasamos trabajando sobre nuestras acusaciones en lugar de escuchar a la otra persona? Muchas veces cuando sentimos acusados o hay un conflicto entre nosotros, muchas veces en lugar de realmente escucharte, yo estoy construyendo esta acusación, mi caso, para acusarte en lugar de realmente escucharte primero. Now, mira, cuando los fariseos llegan con la mujer adúltera, ellos nunca mencionan o presentan al hombre. Mira, el adulterio se compone de dos personas, ¿verdad? A medida que ellos continúan en su pecado, fallan a traer al hombre ante la justicia y tratan a la mujer como un objeto, no como una persona humana, no como una persona creada en la imagen de Dios. La ley judía también requiere que haya testigos que testifiquen, pero tampoco sabemos nada de ellos. Por lo tanto, tenemos un juicio ilegal sin testigos y sin evidencia. Los fariseos están correctos acerca de una cosa solamente. La mujer había cometido adulterio. Ella era culpable. Ella es tan culpable como los fariseos. Now, mira, ¿cómo respondió Jesús? Él honestamente juzga a ambos a sus pecados. Jesús le dice a la mujer en versículo 11 que se vaya y que no peque
más. Aun cuando Él ofrece gracia, Jesús es honesto acerca de los pecados de la mujer. Mira, la respuesta de Jesús a los fariseos se encuentra en versículo 7. Mire eso. Y como ellos lo acusaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquella de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Eso es otro versículo que es fácilmente malinterpretado. Pensé que este versículo significaba que yo no podría juzgar a nadie si había cometido un pecado. Tal vez has pensado en este también, porque es muy popular en el mundo para decir: mira, tú no puedes acusar o juzgar a nadie porque tú eres imperfecto, tú tienes pecados, errores, etc. ¿Ok? No, mira, si ese fuera el caso, no podríamos nunca hacer a nadie responsable o corregirnos mutuamente a nuestros pecados. Entonces, el entendimiento de la ley Antiguo Testamento se necesita aquí. En Deuteronomio 13:9 y 17:7 detalla el castigo por los pecados graves en la comunidad de Dios. En ambos pasajes es el testigo, amigo o miembro de la familia, el que es llamado a tirar la primera piedra cuando alguien es encontrado culpable. Eso fue para que la familia de Dios pudiera entender la profundidad y el dolor de su propio pecado había creado. Jesús no está diciendo que ellos tienen que estar sin pecado para poder hacer juicios sobre el pecado. Él está llamándolos a mirar honesta y profundamente el impacto de su propio pecado mientras defiende las normas de la comunidad de fe. La razón por que los fariseos se fueron en vergüenza no fue porque la mujer era inocente. Ellos se alejaron porque no pudieron tirar la primera piedra con un corazón roto y contrito. Ellos no pudieron confrontar sus propios pecados. Por eso ellos no pueden tirar el primer piedra. En nuestro intento de hacer el Evangelio más accesible a todos, a menudo minimizamos la profundidad y el impacto del pecado. Actuamos como si recibir la salvación y el perdón de Jesús es tan fácil como obtener un cambio de aceite en el carro o usar una pieza nueva de joyería. Nos asombramos porque muchos creyentes a menudo no se sienten perdonados, pero es porque no hemos tomado nuestros pecados seriamente. Fallamos a experimentar el perdón de Dios porque hemos fallado a juzgar honestamente el profundo impacto de nuestros pecados. Creo que sí. Ya mira. No solamente el perdón verdadero requiere un juicio honesto, pero también el perdón verdadero requiere gracia abundante. Entonces, cuando juzgamos honestamente la profundidad de nuestro pecado, entonces podemos empezar a apreciar la gracia asombrosa y abundante de Dios para nosotros. Y la iglesia dice amén. Mira, a menudo vemos esta gracia expresada hacia la mujer adúltera. Es la gracia de Jesús la que habla palabras de consuelo y sanación. Mientras que la multitud la acusa, Jesús le ofrece gracia.
Debido a que Él es Dios, Jesús, curiosamente, Jesús es la única persona en la escena contra quien ella ha pecado. Su familia y su amante pecador no estaba allí. No había testigos contra ella tampoco. Jesús no tiene el derecho, no tiene el derecho de tirar la piedra porque no tiene pecado. No es, mira, mucha gente cree que Jesús tiene el derecho para tirar la piedra porque Él no tiene pecado. Es verdad que Él no tiene pecado, pero no es por eso que Él no lo tire. ¿Ok? Él puede tirar la piedra porque ella ha pecado contra Él como Dios. Por eso Él tiene derecho. Pero sin embargo, decide ofrecer el verdadero perdón, juicio honesto y gracia abundante. Eso es increíble. Mira, también quiero enfocarme sobre la gracia de Jesús hacia los fariseos. Jesús fácilmente podía haber condenado todas las maneras en que ellos habían pecado. Como la mujer adúltera, ellos también fueron atrapados en sus pecados. Como la mujer adúltera, creo que Jesús escoge ofrecer gracia abundante. Ha habido gran especulación a través de los siglos acerca de lo que Jesús estaba escribiendo en la tierra. Ya que los fariseos le pidieron a Jesús que dijera algo inmediatamente antes de él empieza a escribir en el polvo, asumimos que lo que escribió decía algo, ¿ok? Algunos creen que él escribió los 10 mandamientos. Así como Dios escribió los 10 mandamientos con su dedo, el dedo de Jesús, el Hijo de Dios, pudo haber escrito eso en la tierra. Es posible. Otros creen que Jesús escribió los pecados de los fariseos en la tierra. La verdad es solo Jesús y aquellos que estaban presentes saben lo que Él escribió. Tal vez podemos preguntar a Dios cuando llegamos a los cielos en el futuro. Mira, hay una historia tradicional en la antigua iglesia que llamó a mi atención esta semana. En esta tradición se cree que Jesús escribió las palabras de Jeremías 17:13 en la tierra. Escucha esta palabra de Jeremías 17:13. Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que abandona quedará avergonzado. El que se aparte de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, al manantial, las aguas vivas. Interesantemente, las imágenes que son conectadas a la historia aquí. Mira, este versículo llama mi atención esta semana debido a que encaja en el gran panorama del Evangelio de Juan. Al principio parece ser un versículo de condenación para todos los que han pecado contra Dios. Estaremos escritos en la tierra o en el polvo, dice la Biblia aquí. Mientras Dios honestamente ve y juzga nuestros pecados, también es un versículo de esperanza. Primero, lo que está escrito en la tierra desaparece. Por ejemplo, muchos de nosotros en la semana pasada está construyendo un gran hombre de nieve. Yo miré muchas fotos en las redes sociales de muchos de ustedes con gran hombres de nieve en tu jardín, ¿sí o no? ¿Qué pasó con los hombres de nieve en este momento? No están aquí. ¿Por qué?
pero han cambiado el clima. Ahora hay mucho sol, hace calor afuera y no hay ninguna evidencia de los hombres de nieve. También es igual, si voy a escribir algo en la tierra o en el polvo, o si yo tengo un pedazo de yeso y yo estoy escribiendo sobre el asfalto, no es duradero porque va a desaparecer en un ratito, ¿sí o no? Cualquier juicio que Dios escribe en el polvo puede ser perdonado. Según la esperanza en el versículo se encuentra en la descripción de Dios en Jeremías como manantial de aguas vivas. Eso debe resonar en su corazón. El Evangelio de Juan es el único que incluye la historia de Jesús y la mujer samaritana, si recuerdan la historia. Irónicamente, la historia también es acerca del juicio y pecados públicos y sexuales. Juan 4, 13 y 14 dice lo siguiente: todo el que beba de esa agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Jesús claramente dice que el perdón que Él ofrece es más grande y más abundante de sus pecados. Gloria a Dios. No, mira, después tomé una segunda vista al contexto de la historia de la mujer adúltera en Juan 8, pero recuerden que los fariseos y oficiales estaban listos a arrestar a Jesús en capítulo 7. ¿Recuerdan este detalle? No, mira, en el medio de esta historia, Juan 7, 37 hasta 38 dice lo siguiente: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Aquí está. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Mira. Aunque no sepamos lo que Jesús escribió en la tierra, creo que el mensaje es claro en la historia. El perdón verdadero requiere la abundante y constantemente fluyente gracia de Dios. Creo que Jesús ofreció perdón verdadero a ambos, la mujer y los fariseos. Este perdón es tan escandaloso porque requiere juicio y gracia. Gracia sin juicio no nos conduce a arrepentimiento. Cuando minimizamos nuestro pecado o ofensa, no podemos beber del manantial de gracia. Juicio sin gracia no nos conduce a la reconciliación. Como los fariseos, podemos estar correctos en nuestro juicio, pero nos perdemos totalmente de la gracia que nos acerca de una relación renovada con Dios y con los demás. Perdón auténtico y escandaloso requiere juicio honesto y gracia abundante. Esta clase de perdón nos conduce al arrepentimiento y a la reconciliación que necesitamos mucho. Necesitamos mucho. Creo que hay dos cosas que los fariseos y la mujer adúltera
tiene en común. Jesús les ofreció a ambos perdón verdadero. También ambos se fueron de esta escena. No sabemos lo que sigue de sus historias. Ellos recibieron el verdadero perdón de Dios. Se fueron avergonzados. Posiblemente nunca sabremos, pero ustedes pueden decidir acerca de tus propias historias. ¿Están listos a recibir el perdón verdadero que Jesús ofrece? ¿Hay alguien en tu vida que necesitas ofrecer perdón verdadero por sus ofensas? Es el tiempo a pensar en las palabras de Jesús, recibiendo su perdón verdadero, honestamente evaluando o juzgando nuestros pecados y también apreciando mucho la gracia abundante disponible en Jesucristo. Oremos, por favor. Dios, gracias por la oportunidad de estar aquí con la familia de fe. Yo creo que es el tema del perdón. Es muy importante para nosotros porque muchos de nosotros nos sentimos perdonados, tampoco ofrecemos perdón verdadero. Señor, por favor, en este momento, ayúdanos a ver nuestro mundo, nuestras vidas, nuestras familias, nuestras relaciones con los ojos honestos de Dios, evaluando nuestro pecado, nuestra culpa en las relaciones más importantes de la vida. También, Señor, ayúdanos a ver la gracia abundante, este manantial de agua viva que podemos aprovechar. Gracias, Señor, porque tu gracia nunca se para. Gracias, Señor, por tu gracia abundante que nos ofrece. Ayúdanos, Señor, no solamente a recibir tu perdón verdadero, pero también ofrecerlo a los demás. En el nombre de Jesucristo oro. También déjame platicar, si estás mirando este programa tal vez por primera vez o no lo sé por qué Dios te guió a conectarnos con nosotros hoy. Pero si nunca has tomado la decisión a recibir a Cristo como tu Salvador personal, como la mujer adúltera aquí y los fariseos, Dios está ofreciendo, tal vez por primera vez, perdón verdadero. Perdón que realmente está mirando la gran cantidad de nuestros pecados, pero también que está ofreciendo gracia que realmente es fuera de nuestra imaginación. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, pero hoy por primera vez quieres hacerlo, déjame orar. Y si tú quieres, hagas esta oración conmigo en voz alta y tú puedes recibir la gracia y el gran perdón verdadero de Jesucristo. Ora conmigo, por favor. Dios, gracias por este día. Gracias porque tu Biblia nos enseña claramente que tu gracia sobrepasa todos mis pecados. Pero, Señor, tengo que tomar una decisión. Como la mujer, como los fariseos en la historia,
tengo que abrir mi corazón y recibir el perdón verdadero que me ofrece. Señor, en este momento estoy abriendo esa puerta. Entrego mi vida a ti y te pido salvarme y perdonarme. Entiendo el impacto profundo de mis pecados y también por primera vez entiendo la gracia abundante que me ofrece. Gracias, Señor, porque tu gracia es mayor de mi pecado. Gracias por perdonarme y declaro por primera vez que eres el Señor de mi vida. En el nombre de Jesucristo oro. Amén. Amén, hermanos. Otra vez, gracias por acompañarnos en nuestro servicio en este tema del reto de las palabras en rojo. Otra vez puedes encontrar muchos detalles y otra información y recursos en nuestro sitio de web iglesiarefugionashville.com. Y también, déjame decir que si tomaste una decisión, cualquier decisión, nos encanta si vas a compartir con nosotros. Si estás en Facebook o en YouTube, puedes dejar en el comentario, o si es más privada, puedes ir a nuestro sitio de web y en la primera página hay un botón que dice queremos escuchar de ti, y solo hagas clic y puedes dejar tu nombre, un comentario o una petición de oración y con gusto vamos a orar por ti. Gracias otra vez por acompañarnos. Siempre estoy orando por ustedes. Dios les bendiga.